mastillas del espejo mágico. A partir de ese momento, a Kai ya no le gustaba nada y es malo con todo el mundo. Destruye las rosas y dice que los copos de nieve son más bonitos que las flores. Luego lleva su trineo a la gran plaza del pueblo. Ahí ve un gran trineo blanco, muy bonito. Ata su pequeño trineo a él y desaparece del pueblo. Kai pronto se arrepintió de su decisión. Cada vez hacía más frío y pronto no pudo ver su mano delante de su cara debido a la densa nieve. Pero cada vez que intentaba liberar su pequeño trineo, la persona sentada en el trineo grande asentía a Kai y este se quedaba quieto. Después de un largo rato, se detuvieron de repente. «Ven y siéntate calentito a mi lado, chico», dijo una voz de mujer. Y cuando Kai se acercó, vio que era la reina de las nieves. Se sentó a su lado y ella le dio un beso en la frente. Aquello era más frío que todo lo que Kai había sentido nunca. Pero inmediatamente dejó de sentir el frío. También se olvidó inmediatamente de Gerda, de su abuela y de su vida en la ciudad. Mientras tanto, Gerda estaba terriblemente triste. ¿Dónde había ido Kai? Nadie podía decírselo. Gerda lloró todos los días durante meses, hasta que llegó la primavera y decidió buscar a Kai. Primero fue al río, pero allí no lo encontró. Entonces llegó una anciana con un hermoso jardín de flores. La mujer quería retener a Gerda y la hechizó, pero al cabo de un rato, Gerda consiguió escapar. Mientras tanto, había vuelto el otoño. Oh, ¿por cuánto tiempo había desaparecido Kai? Algún tiempo después, cuando ya era invierno, Gerda se encontró con un cuervo. Le dijo que podía haber visto a Kai en el castillo. Conocía a un cuervo domesticado en el palacio que podía ayudarle a entrar. Gerda entonces se cuela en la habitación del príncipe y la princesa y por un momento cree haber encontrado a Kai de nuevo. Pero entonces el príncipe gira la cabeza y ella ve que no es su amigo en lo absoluto. El príncipe y la princesa se despiertan y Gerda les cuenta su historia. Se apiadan de ella y le regalan hermosas ropas, un pequeño carruaje con el que podrá continuar su búsqueda. Durante mucho tiempo, Gerda recorrió el mundo en su carruaje. Un día fue atacada por una mujer ladrona y su pequeña hija. La hija decide que quiere llevarse a Gerda a su casa y lo hace. En la guarida de los ladrones hay un par de palomas y una de ellas le dice: «He visto al pequeño Kai. Está con la reina de las nieves. Yo sé dónde vive. Dice el reno que también está en la guarida». La niña ladrona quiere ayudar a Gerda y le da el reno. Ve a Laponia y rescata a Kai. Gerda y los renos tienen que recorrer un camino muy largo. Por el camino ven las maravillosas auroras boreales en el cielo. En un momento dado, llegan a una pequeña casa. Allí vive una mujer de Laponia que está dispuesta a ayudar a Gerda. Escribe un mensaje en un palo
y lo envía una mujer finlandesa. Llegan ahí entonces después de mucho tiempo. La mujer finlandesa sabe hacer magia, pero dice que Gerda no necesita nada más para salvar a Kai. Luego le dice dónde puede encontrar el palacio de nieve de la Reina de las Nieves. Mientras tanto, Kai está atrapado en el castillo de la Reina de las Nieves. Solo si consigue hacer la palabra eternidad con grandes bloques de hielo, podrá liberarse. Pero por mucho que lo intente, nunca lo consigue. Entonces, de repente, ve a Gerda corriendo hacia él. No la reconoce, pero se le echa al cuello y empieza a llorar. Sus cálidas lágrimas hacen que su corazón congelado se descongele y el fragmento de cristal desaparezca. Entonces, Kai empieza a llorar también y el fragmento sale de su ojo. Juntos guardan rápidamente los cubitos de hielo y se van a casa. Y el camino a casa es largo. En el trayecto reciben la ayuda de todos los que antes habían ayudado a Gerda. Finalmente, Gerda y Kai llegan juntos a la ciudad. Cuando entran por la puerta de la casa, se dan cuenta que ya se han convertido en adultos, pero en sus corazones siguen siendo los dos mismos niños pequeños que huyeron de la Reina de las Nieves. La siguiente historia se titula El calcetín de Navidad de la vieja mamá osa. La vieja mamá osa estaba sentada en su mecedora roja, tejiendo y cantando. Tic, 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 debo ser veloz, porque tac, 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 ya viene Santa Claus. Estaba terminando un calcetín que colgaría en la chimenea para que Santa lo llenara. En ese momento escuchó clac, 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 clac en la puerta y cantó clic, clic, clic. ¿Quién toca la puerta? Clac, clac, clac. La visita se acerca. Entonces entró Charlie Parlanchín, el mono, diciendo: soy Charlie el Parlanchín. Estoy triste porque no tengo calcetín para colgar a Santa Claus. Se enjuagó los ojos con su pañuelo y la mamá osa sintió tanta lástima que por él terminó a toda prisa el calcetín que estaba tejiendo y se lo dio. Charlie Parlanchín le dio las gracias y se marchó diciendo: Feliz Navidad, viene en rima y canción. Vieja mamá osa, tienes buen corazón. La vieja mamá osa era una maravillosa tejedora y pronto tuvo otro calcetín casi terminado. Cantó como antes entonces. Tic, tic,
Debo ser veloz porque tac, 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 ya viene Santa Claus. Entonces se oyó una leve pisada afuera. Oyó tal estrépito en el cristal de la ventana que se levantó para ver qué pasaba. El viejo hermano Shaggy, el perro vagabundo, estaba allí diciendo: Santa Claus viene como siempre. Puedo calentar mis patas en el viejo diciembre. La vieja madre osa lo dejó entrar, por supuesto, y mientras se sentaba a calentarse las patas junto al fuego, dijo tristemente que tampoco tenía un calcetín para colgar a Santa, y lloró en su pañuelo. Las agujas de la vieja madre osa chasqueaban cada vez más deprisa, y pronto tuvo un calcetín listo para el viejo hermano Jackie. Se fue bailando diciendo: te deseo una feliz Navidad y hermosa, mi querida mamá osa. La vieja madre osa preparó otro calcetín y empezó a tejer cada vez más aprisa, cantando: tic, 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 debo ser veloz porque tac, 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 ya viene Santa Claus. Ring, 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 sonó el teléfono. La hermana Bigotes llamó. Hola, hola, vieja mamá osa. Estoy muy apenada, debo decir. Puede ser difícil de creer para ti. No tengo para colgar en el árbol de la Navidad ningún calcetín. La vieja madre osa podía oírla llorar en su pañuelo nuevo, así que le dijo que le enviaría un calcetín por correo al día siguiente. La hermana Bigotes chilló: ¡Feliz Navidad! Y la vieja mamá osa volvió a su tejido cantando: prepararé una media nueva con una sonrisa. Santa Claus viene y debo darme prisa. Entonces, mientras trabajaba afanosamente, oyó un gran clamor y llanto fuera. Entonces una voz dijo: oye a la loca liebre clamando con su desgarrado corazón. Necesita una media, esa es la razón. La vieja mamá osa abrió la puerta e invitó a entrar a la liebre loca. Corrió desenfrenada por la habitación, enredó el hilo y pasó 1 hora y 2 minutos antes de que la vieja mamá osa consiguiera que se sentara y se secara el pelo y los bigotes. Estoy clamando y llorando a viva voz, pues no tengo calcetín para Santa Claus. La vieja mamá osa dijo: cálmate y quédate conmigo. Te daré esta media. Dios es mi testigo. La liebre loca estaba feliz de quedarse en la cálida casa y hacía todas las tareas domésticas, mientras las agujas de la vieja mamá osa chasqueaban.
Pero decía que soy mala, no debes pensar. Mi naturaleza es loca estar. Cuando por fin se marchó con su media, la vieja mamá osa suspiró aliviada. La liebre se volvió y le dijo: espero que Santa Claus también llene tu calcetín. Mamá osa, feliz Navidad también para ti. De repente, sin previo aviso, la prima Nanicabra y el conejo Samicola pequeña, entraron gritando: no tenemos calcetines en la chimenea colgando. Hemos recorrido kilómetros llorando y llorando. La vieja mamá osa contestó: séquense los ojos, ya mucho han llorado. Tengo un par de medias del año pasado. Entonces la prima Nanicabra se secó los ojos con su pañuelo de seda azul, y Samicola pequeña se secó los ojos en su pañuelo de seda rojo, y vieron cómo la vieja mamá osa iba a un cofre y sacaba un par de medias. Cuando se las dio a aquellos astutos animales, gritaron: eres tan buena que más no lloraremos. Feliz Navidad, cada año te desearemos, dijeron mientras bailaban con sus medias. Se acercaba cada vez más la Nochebuena. Una tarde, mientras Samicola pequeña pasaba saltitos por la casa de la vieja mamá osa, se asomó a la ventana. Ahí estaba sentada en su mecedera roja. Las agujas de tejer yacían ociosas en el alféizar de la ventana, pero podía ver cosas. Decía: seguramente ella se quedará sin regalos, pues no tiene calcetín para Santa Claus colgado. Ahora Samicola pequeña se fue a toda prisa cuando escuchó esto, diciendo: hip, oh, hip, oh. Llevar noticias es mi misión. Soy Sammy Conejo, ese es mi don. Entonces llamó a todos los animales y dijo: tengo una noticia, motivo de motín. La vieja mamá oso no cuelga ningún calcetín. Los animales preguntaron: ¿por qué no cuelga ningún calcetín? Porque Santa aparecerá pronto por fin. Samicola pequeña respondió: ti, ti, ti. Las agujas decían que ella regaló cada calcetín que tenía. Todos los animales se pusieron a la obra e hicieron un calcetín de 2 metros de largo y 1 metro de ancho. Lo hicieron para la vieja mamá osa. Charlie Parlanchín puso un coco. El viejo hermano Shaggy puso una naranja. La hermana Bigotes puso una manzana. La prima Nani puso una ciruela. La loca liebre puso una taza y un platillo nuevos. Y Samicola pequeña puso una galleta. Se arrastraron hasta la casa de la vieja mamá osa. Fueron a la ventana, entraron en silencio y colgaron el calcetín.
dieron una vieja tarjeta que decía: una buena acción de una osa generosa merece este calcetín para la vieja mamá osa. La vieja mamá osa empezó a mecerse en su mecedora, medio despierta, cantando, somnolienta. Tic, tic, tic. Debo ser veloz, porque ya viene Santa Claus. Efectivamente, Santa Claus estaba llegando. Tilín, tilín, tilín. Tilín, tilín, tilín. Tilín, tilín, tilín. Las campanillas venían sonando. Esta historia fue el calcetín de Navidad de la vieja mamá osa, escrito por Laura Roundtree Smith. Esta historia se llama Copos de Nieve y fue escrita por Emily Paulson. Érase una vez una pequeña gota de lluvia que pensó que ya había jugado bastante tiempo en las nubes y dijo que bajaría a la tierra a ver bien qué era lo que podía hacer. Y se puso en marcha. Mientras caía, tuvo que atravesar una nube que estaba muy fría. Y esta graciosa gotita de lluvia, en vez de encogerse, como hacemos nosotros cuando tenemos frío, se estiró y se estiró y se estiró hasta que dejó de ser redondita y se hizo larga, delgada, como una aguja. Eso es justamente lo que era, una pequeña aguja de hielo. Mientras seguía cayendo, se encontró con otra igual. La segunda dijo: pequeña aguja de hielo, ¿dónde vas? A la tierra, a ver bien qué puedo hacer. Yo también iré. Así que la segunda aguja de hielo se unió a la primera y comenzaron a caer juntas. Muy pronto se encontraron una tercera y dijo: pequeñas agujas de hielo, ¿a dónde van? A la tierra, a ver bien qué podemos hacer. Entonces yo también iré. Así que se unió a las demás y cayeron juntas. Luego se encontraron con otra y con otra y otra y otra que se les unieron. Entonces, al final había 6 pequeñas agujas de hielo cayendo juntas. Ahora tenían un nuevo nombre: copo de nieve. El pequeño copo de nieve se encontró con otros que le preguntaron a dónde iba. Al suelo, a ver bien qué puedo hacer. Nosotros también iremos. ¿Pero a dónde iremos? Lo sé, dijo una de las pequeñas agujas de hielo. El verano pasado, cuando estaba calentito, vi un lugar donde un pobre niño
había plantado unas semillas que le dio una amable señora. Y creo que sería muy bonito caer sobre ese lugar, mantenerlo caliente para que las semillas de la tierra no se congelen y el niño pueda tener algunas flores en el próximo verano. Así lo haremos, dijeron todos, y cayeron cada vez más aprisa para llegar antes. Otros copos de nieve los vieron y también fueron. El suelo se fue cubriendo cada vez más de nieve hasta que hubo suficiente para evitar que las semillas se congelaran durante todo el invierno. Cuando el tiempo empezó a ser más cálido, la nieve se convirtió en agua y corrió hacia la tierra. Las semillas la bebieron y se hincharon hasta que poco a poco salieron hojitas por encima de la tierra de cada semilla. Luego crecieron otras hojas. Luego, cuando llegó el verano, el pequeño Frank volvió a tener sus flores, y todo porque una pequeña gota de lluvia quiso hacer algo bueno en el mundo. Esta es nuestra última historia. Se titula El abeto. El abeto es un árbol. Y el autor es Hans Christian Andersen. Había una vez, en un hermoso lugar de un gran bosque, un joven y pequeño abeto. El sol brillaba sobre él y el aire era fresco. No estaba solo, estaba rodeado de una gran colección de árboles. Este pequeño y joven abeto solo tenía un deseo. Quería crecer y lo más rápido posible. No podía esperar a que llegara el momento de ser tan grande o incluso más como los árboles adultos que le rodeaban. Por eso, el joven árbol no disfrutó mucho de esos años de juventud. Cuando fuera mayor, se ramificaría y con las puntas de las ramas miraría al ancho del mundo. Los pájaros harían un nido en ellas. Los árboles adultos tienen algo de majestuoso, pensó el abeto. Al final del año había crecido bastante. Por los brotes de un árbol se puede ver su edad, pero al abeto le estaba costando demasiado. Nada le daba placer, ni los pájaros, ni las nubes, ni el sol. Nada. En invierno, una pequeña liebre venía a menudo corriendo hacia él para saltarle encima. Esto enfadaba mucho al abeto, pero en su tercer año había crecido tanto que la liebre tuvo que rodearlo. Crecer, hacerse más grande, más viejo y más largo, no es lo mejor que hay, suspiró el árbol. En otoño, los leñadores venían al bosque a cortar los árboles más grandes. Eso ocurría todos los años. ¿A
dónde van? ¿Qué ha sido de ellos?, le preguntó el abeto a la liebre. No lo sé, dijo la liebre. Me quedo en el bosque. No tengo nada que buscar fuera de él. Creo que lo sé, dijo la cigüeña. Cuando volvía de Egipto, vi barcos en el mar con grandes mástiles de abeto. Seguramente eso es lo que te espera cuando crezcas. Llegaban al cielo y parecían contentos, majestuosos. Si tuviera la edad suficiente para volar sobre el mar, suspiró el abeto. ¿Qué es realmente el mar?, preguntó el árbol, porque nunca había oído hablar de él. La cigüeña dijo que tardaría una eternidad en explicárselo y se fue volando. Sé feliz con tu crecimiento, dijeron los rayos del sol, y disfruta de cada nuevo, hermoso y soleado día. La brisa besó el árbol. ¡Mua! Pero el abeto no lo entendió. Cuando llegó la Navidad, se cortaron muchos árboles jóvenes. El árbol le preguntó a los gorriones: ¿a dónde van? No son más grandes que yo. Ya lo vimos, piaron los gorrones. La gente se lleva los árboles jóvenes a sus casas y les da un buen lugar. Decoran los árboles con bonitos adornos, cuelgan luces y bailan y cantan. Es muy festivo y el árbol es la mayor estrella de todas. ¿Y qué pasa después?, preguntó el árbol, entusiasmado con semejante destino. No lo sabemos, respondieron los gorriones, pero fue glorioso. Nuestro abeto no se asustó cuando los leñadores vinieron a cortarlo. Cayó al suelo. ¡Pah! Se sintió extraño y por un momento se sintió triste por dejar el bosque. Por primera vez dejaría el lugar donde había nacido. No le gustaba irse. El árbol recobró el sentido cuando fue llevado a una hermosa y gran casa. Lo pusieron en una gran maceta con arena. No se podía ver que era una maceta porque le pusieron una tela verde encima. Las jóvenes criadas empezaron a decorar el árbol. Colgaron bombones, cañas de azúcar y caramelos. También pusieron muchas luces. En la cima del abeto había una gran estrella, una estrella dorada. Era precioso. No hay palabras. Simplemente hermoso. Esa noche se encendieron las luces y el árbol empezó a brillar. Si los árboles del bosque pudieran verme ahora, qué hermoso me veo y cómo brillo con 1000 luces. Sin embargo, el árbol se sintió ansioso. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un gran montón de niños se dirigió al árbol. Un poco bruscos, empezaron a arrancar las golosinas del árbol. Después de arrancar,
abrieron los regalos. Un hombre leyó un libro. Era una historia sobre un hombre torpe que se casaba con una princesa. El abeto disfrutó de la historia. Se apagaron las luces y todos se fueron a la cama. Mañana no temeré y disfrutaré de mi belleza con todo su esplendor, pensó el abeto. Por la mañana temprano llegaron los sirvientes. Ahora empezará de nuevo, pensó el árbol. Pero lo sacaron de la habitación y lo llevaron al desván. Lo pusieron en un rincón oscuro. ¿Qué está pasando?, pensó el árbol. ¿Qué se supone que debo de hacer aquí? Nadie vino a decírselo. Pasaron días y noches, pero nadie vino. Afuera es invierno, pensó el árbol. La tierra está dura y cubierta de nieve. No es un buen momento para meterme en la tierra. Por eso estoy aquí, sano y salvo, hasta que llegue la primavera. Qué atento. Si no estuviera tan oscuro y tan solitario aquí arriba. No hay nadie aquí, ni siquiera una liebre. Fuera era tan bonito y agradable. Había nieve y una liebre que saltaba. Sí, incluso saltaba sobre mí. No me gustaba ahora, no me gustaba entonces, pero qué sola estoy ahora. Y en ese momento, un pequeño ratoncito se sentó a su lado. El ratón le preguntó: ¿de dónde eres? Y el abeto le contó toda su historia. Al ratón le gustó la historia y trajo a su familia de ratones para escucharla de nuevo. Vinieron al árbol más veces para escuchar la historia. Cuando les contaba, él les contó sus recuerdos, y cada que les hablaba de él, les parecía que eran días felices. Les contó todos sus recuerdos, y cada que contaba el cuento de Navidad, pensaba en el abedul blanco del bosque. Ella podría haber sido la princesa y él el torpe. Un día, dos ratones estaban escuchando la historia. Pensamos que tu historia es tonta, dijeron las ratas y se fueron. Los ratones se molestaron al escuchar la misma historia y de repente ya no lo visitaron. Una mañana aparecieron personas a limpiar el ático. Sacaron el abeto y lo tiraron en un rincón del jardín. Sintió el aire fresco y los rayos del sol en su tallo. Ahora sí que voy a disfrutar de la vida, dijo feliz, y ramificó sus ramas, pero estaban amarillas y marchitas. Ahí estaba, en medio de un montón de hierbas y ortigas. La gran estrella dorada seguía enredándose, sin ton ni son, en la parte superior. En el patio de recreo corrían los mismos niños que habían bailado alrededor del abeto en Navidad. Un niño corrió hacia él, pasó por encima y le quitó la estrella de la cabeza. El árbol deseó haberse quedado en el oscuro rincón del ático. Pensó en su juventud en el bosque, en la alegre noche de Navidad y en los ratoncitos. Y pensó en la historia que contaba en el desván, en sus recuerdos
de su época en el bosque. Era un lugar hermoso y bueno, pero nunca lo había disfrutado porque quería crecer rápido. Se acabó, dijo el pobre árbol. Si me hubiera sentido feliz cuando tenía motivos para sentirme feliz. Pero ahora se acabó. El jardinero cortó el árbol y el árbol se utilizó para la chimenea. Los niños jugaban delante del fuego. Uno de ellos llevaba la estrella dorada en su suéter. El árbol ha desaparecido y su historia ha llegado a su fin. Pero todo tiene un final, así como esta historia. Me parece muy curioso como las historias de antes, específicamente de los autores europeos, bueno, en general, se hacían como este tipo de historias, como una fábula para que los niños, bueno, la gente en general aprendiera a través de las historias. Creo que esta es la historia más triste que leí, pero realmente es que de alguna manera sí es triste, pero quiero darles una perspectiva distinta de la historia. Lo que yo pienso, la moraleja más obvia de la historia de el abeto, pues es, no quieras correr, disfruta de las etapas que estás viviendo, de las etapas que tienes, porque todas las etapas tienen algo bonito, incluso para ni siquiera son solo sobre etapas, ¿saben? Siento que también si ustedes quieren hacer un proyecto, ¿no? Y digo, es bonito pensar en el final del proyecto, cuando ya todo está hecho y es increíble y perfecto. Pero realmente parte de también es disfrutar siempre el proceso de todo lo que hagamos. A veces obviamente no es muy fácil disfrutar del proceso porque hay muchas situaciones que pueden ser complicadas alrededor de todos los procesos, pero siento que también es como una moraleja de la historia, precisamente eso, como que el arbolito nunca se dio cuenta que podía, pues suena feo, pero estar peor, ¿saben? Y nunca disfrutó de nada. E incluso en los momentos en los que no estamos en donde queremos o que no nos sentimos como tan bien con nosotros mismos, hay cosas que disfrutar, como cuando encontraron al árbol los ratones y fue como otra vez un momento de guau, pero no lo disfrutó. Entonces, entre todas las cosas, incluso lo malo,
siempre podríamos o podemos sacar cosas positivas de eso. Que descansen. Bonita noche.